Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? Yo soy Joana Quasput y hoy les traigo nuevos temas en los que vamos a tratar el transistor como amplificador y los modelos de circuitos equivalentes a pequeña señal. Comenzamos. Una de las principales aplicaciones del transistor es cuando funciona como un amplificador de señales. Amplificar la señal consiste a que al transistor, a los terminales de entrada, vamos a aplicar una pequeña señal de corriente alterna y mediante el transistor vamos a obtener en los terminales de salida una señal de nivel más elevado, que corresponde a una ganancia de la señal. La ganancia de la señal es la relación entre la salida sobre la entrada. Esto es válido tanto para el transistor PNP como para el NPN, siempre y cuando el transistor BJT está polarizando en la zona activa. Como ya habíamos dicho en un video anterior, existen unas formas de polarizar del transistor que corresponden al emisor común, base común o colector común. En este caso, estas tres configuraciones corresponden al transistor NPN, como lo podemos ver aquí. Pero para el transistor PNP, la dirección de la flecha va a ser al contrario y también las direcciones de la corriente vamos a tenerlas en cuenta en el momento del análisis. Uno de los circuitos más utilizados es en mi configuración en emisor común. Mediante este vamos a explicar la forma de cómo opera el transistor como un amplificador. Si podemos observar, el emisor con la base están polarizando directamente y el colector con la base están polarizando inversamente. Cada uno está conectado a una fuente de voltaje. En este caso, para el emisor base está una fuente de voltaje de corriente directa y para el colector y base está una fuente de voltaje B sub CC que va a recorrer por una resistencia R sub C. A la señal que vamos a amplificar la vamos a denotar por B sub BE, que corresponde a la señal de entrada. Mediante las condiciones de polarización de corriente directa, vamos a decir, mediante estas ecuaciones, vamos a obtener la siguiente imagen que tenemos acá, donde van a desaparecer las señales, como podemos observar, siempre y cuando, como estamos polarizando en el modo activo, el voltaje del colector va a ser mayor al voltaje de la base. Y bueno, cuando aplicamos la señal B sub BE, vamos a tener un voltaje instantáneo correspondiente a la primera ecuación y por ende una corriente del colector también que está denotado por las señales. En este caso, cuando nuestra señal de voltaje es mucho menor al voltaje térmico, vamos a tener una aproximación de la pequeña señal que corresponde a la ecuación de aquí. Bueno, disculpen el gráfico. Bueno, en este caso, haciendo el cálculo y multiplicando por los valores dentro del paréntesis, vamos a obtener una corriente del colector sobre el voltaje de térmico multiplicado por el voltaje de la señal. Este valor de aquí es igual a una transconductancia que se denota por GM. Bueno, en este caso vamos a presentar a la gráfica de la señal de entrada, o bueno, una gráfica de entrada que sí corresponde al colector, a la corriente del colector contra el voltaje de la base emisor polarizado directamente. Si podemos observar, en este punto tenemos al voltaje de la señal, que es una onda, o bueno, una señal triangular que está superpuesta al voltaje de polarización directa B sub BE. Por este otro lado, y asimismo va a corresponder a una señal del colector que se superpone a la corriente del colector. La pendiente la vamos a denotar por GM, que como ya habíamos dicho, es igual a la corriente del colector sobre el voltaje térmico, o también llamada transconductancia. Aquí vamos a tener unas ciertas ecuaciones para la señal de entrada
que va a ser la corriente de la base y la resistencia de entrada, vamos a denotarlas por estas ecuaciones. Y en este otro caso, para la corriente del emisor y la resistencia de entrada del emisor, tendremos a estas otras ecuaciones. En este caso, este valor corresponde a R sub E. Y la ganancia de voltaje, como ya habíamos dicho al principio, es igual al voltaje de la salida sobre el voltaje de la señal de entrada que tenemos acá. Y esto es igual al valor negativo de la transconductancia multiplicado por la resistencia. En los modelos de circuitos a pequeña señal, tenemos que estos son modelos que sustituyen al transistor y sirven para calcular la ganancia del transistor. Estos modelos reaccionan a los incrementos de tensión y de corriente. En primera instancia tenemos al modelo híbrido. Aquí tenemos a dos modelos que son muy similares, pero la diferencia está en que el primer modelo es una fuente de corriente controlada por voltaje con el voltaje de la señal, y este otro modelo es una fuente de corriente controlada por la corriente I sub B. También podemos denotar un modelo T, pero este no es tan utilizado como el modelo híbrido PIM, ya que por conveniencia depende del tipo de circuitos con transistores que tengamos. Aquí también tenemos dos versiones muy similares, pero la única diferencia es que el uno también es una fuente de corriente controlado por voltaje, y el otro también es una fuente de corriente controlado por la corriente I sub E, que corresponde a la señal del emisor. Este modelo muestra mejor la resistencia. Aquí la podemos tener la resistencia del emisor que la resistencia de la base. Es por eso que los modelos son muy diferentes. Bueno, eso es todo, amigos, y espero podernos ver en otra próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gracias.